Hola, nosotros somos Gustavo Eleazar y Oscar Cervón. En este video vamos a explicar de forma sencilla la evolución de las bases de datos. Veremos cómo empezaron, cuáles fueron los momentos más importantes y quiénes fueron algunos de los personajes claves en la historia. El objetivo es que al final quede claro por qué las bases de datos son tan importantes hoy en día. Primeramente, ¿qué es una base de datos? Antes de entrar en la historia, vamos a recordar qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos organizados para que sea fácil guardarlos y buscarlos, o usarlos. Un ejemplo simple sería una libreta de contactos. Cada nombre, número de teléfono y dirección es un dato, y juntos forman una base de datos. En el mundo digital, las bases de datos permiten manejar millones de registros en segundos, algo que sería imposible hacerlo a mano. Primeros modelos, jerárquico y en red. Las primeras bases de datos son importantes. Aparecieron en los años 60. En 1968, IBM creó un sistema llamado IMS, que usaba un modelo jerárquico. Esto significaba que los datos se organizaban como un árbol, como ramas que van de arriba hacia abajo. Este modelo funcionaba, pero era muy rígido. Si cambiaba la estructura, era complicado actualizar los datos. Casi al mismo tiempo, Charles Backman desarrolló el modelo en red, también llamado Codacil. Este modelo era más flexible porque los datos podían conectarse en diferentes direcciones, como una red de caminos. Fue un gran paso para poder representar información más compleja. El gran cambio, el modelo relacional. En 1970 ocurrió un momento histórico. Un investigador llamado Edgar Codd propuso el modelo relacional. La idea era sencilla, pero poderosa. Organizar los datos en tablas, con filas y columnas, como una hoja de cálculo. La gran ventaja es que se podía preguntar a la base de datos qué información queríamos sin tener que decirle cómo buscarla. Este modelo fue tan revolucionario que hoy en día la mayoría de los sistemas siguen basados en esa línea. Primeras implementaciones. Después de la propuesta de Code, varios grupos de investigación empezaron a construir prototipos. En IBM crearon el proyecto System R y en la Universidad de California, Bakerly Mitchell lideró el proyecto Ingress. De estos proyectos nació el lenguaje muy famoso, SQL, que significaba Security Curly Language. Gracias a SQL, los usuarios podrían consultar las bases de datos con frases sencillas y con esto ayudó a que el modelo racional se volviera aún más popular. Bases de datos comerciales. A finales de los 70 empezaron a surgir empresas que llevaron la teoría a la práctica. Un ejemplo es Oracle. Fundada en 1977, fue de las primeras compañías en vender bases de datos relacionales a gran escala. Esto permitió que bancos, gobiernos y grandes empresas manejaran sus datos de manera más rápida y confiable. A partir de ahí, las bases relacionales dominaron durante décadas. Nuevos retos, no SQL y Big Data. Con la llegada del Internet, redes sociales y millones de usuarios conectados, las bases de datos tradicionales comenzaron a tener problemas de escala. Se necesitaba manejar volúmenes enormes de datos y repartirlos entre muchos servidores. Por eso, en los años 2000 aparecieron nuevas tecnologías, como Hadoop, que permitió trabajar con los datos distribuidos. También surgió el movimiento NoSQL, que ofrecía alternativas al modelo relacional. Estas bases podían guardar información como documentos, grafos o pares clave-valor y fueron muy útiles para empresas como Facebook, Amazon o Google. Tendencias actuales. Hoy en día, la tendencia es usar bases de datos en la nube, lo que se conoce como DBaaS o Database as a Service. Esto significa que no necesitas instalar nada en tu computadora, solo pagas un servicio y la base está lista para usarse desde Internet. También existen las bases NewSQL, que combinan lo mejor de los modelos relacionales con la escalabilidad de las bases NoSQL. Además, están creciendo las bases de datos orientados a grafos, que son muy útiles para redes sociales, mapas y análisis de conexión. Y por supuesto, las bases de datos ahora son fundamentales para entrenar y alimentar sistemas de inteligencia artificial. Personajes clave. En esta historia podemos destacar a varias personas por sus aportes y complementos en el desarrollo de las bases de datos. Charles Backman, creador del modelo en red. Edgar F. Codd, padre del modelo relacional. Michael Stonebreaker, líder de Ingress y Postgres. Larry Ellison, fundador de Oracle y pionero en la comercialización online. Doug Cutting y Mike Caffarella,
creadores del ecosistema Hadoop para Big Data. Todos estos nombres son fundamentales para el desarrollo de las bases de datos y evolución que conocemos hoy en día y su optimización. Actualidad. Las bases de datos han evolucionado mucho. Desde árboles jerárquicos rígidos, más parecidos a un almacén de información, hasta sistemas distribuidos en la nube que nos permiten buscar y sintetizar información con palabras clave. Lo importante es que siempre se han adaptado a las necesidades del momento. Gracias a ellas, hoy podemos manejar cantidades gigantescas de información en segundos. O mejor dicho, podemos desarrollar sistemas de inteligencia artificial que lo hagan por nosotros. Esperemos que este recorrido les haya ayudado a entender mejor su importancia y haya quedado claro la evolución de esta tecnología. Muchas gracias por su atención.